Bueno, en estas historias te voy a hablar sobre el dolor, cómo se clasifica, cuál es la intensidad, cuáles son las posibles causas. Si bien esto va a ser desde un abordaje de la práctica física con algunas cuestioncitas médicas y clínicas, tenés que saber de que cuando vos sientas dolor, independientemente de qué sea, tenés que ir al médico. Si vos estás sintiendo dolor después de una rehabilitación, tenés que ir al kinesiólogo. Si vos sentís dolor después del ejercicio físico, tenés que ir al profe, ¿sí? Cada profesional tiene su punto de abordaje, ¿sí? Ahora, si vos tenés dolor y si te interesa esto, dar un pantallazo general, te recomiendo que te quedes porque te puede llegar a servir. Primero que nada, el dolor es una experiencia primero sensitiva y segundo emocional desagradable que en algún punto a nosotros nos afecta nuestro estado de equilibrio interno o la homeostasis, influye en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Para que nosotros podamos percibir o sentir el dolor, necesitamos dos cosas, ¿sí? Que son los nocioreceptores. Y hay dos. Un sistema de recepción primaria que está en los tejidos, que son los nocioreceptores tisulares, que son a los que nosotros nos permiten tomar la información de la causa que está produciendo la molestia o el dolor. Y segundo, las vías aferentes junto con el sistema de procesamiento a nivel central, que son los nocioreceptores del sistema nervioso, ¿sí? Es lo que a nosotros nos permite tomar esa información de los tejidos y poder procesarlos para elaborar una respuesta, primero que nada. Segundo, el dolor se puede clasificar de diferentes maneras. Primero que nada, según la duración, puede ser agudo, que es un dolor limitado en el tiempo, que generalmente tiene escasa raíz psicológica. Por ejemplo, fuiste al gimnasio, hiciste un entrenamiento de la hipertrofia, rompiste fibras musculares y a medida que va pasando el tiempo las vas regenerando, las vas recuperando, las vas haciendo más fuerte. Ese dolor te duró 2 3 días. Es un dolor agudo, ¿sí? Rápido. Y después tenés el dolor crónico, que por ejemplo, estabas jugando al fútbol, te caíste o pisaste mal, te rompiste el ligamento cruzado anterior, vas a tener dolor mínimo más de 3 meses o más de 2 meses, dependiendo de la gravedad, ¿no es cierto? Es un dolor que es más prolongado a lo largo del tiempo. Según la patogenia puede ser un dolor que se llama neuropático, que es un dolor que es originado directamente por estímulo del sistema nervioso central o por alguna lesión de estas vías aferentes que yo recién te mencionaba, ¿sí? Por ejemplo, algún traumatismo. Segundo puede ser nocioceptivo, que acá se clasifica en visceral y somático, que ya después voy a hablar. Y segundo tenemos el psicógeno, que es originado por una causa del ambiente psicosocial, ¿sí? Y como recién decía, tenemos el dolor somático o dolor visceral. El somático se da por una excitación anormal de los nocioreceptores somáticos superficiales o profundos de la piel, músculo esquelético, tendinoso. Y después tenemos el visceral, que es lo mismo, una alteración en la excitación de los nocioreceptores, pero en este caso viscerales. Es el típico dolor de estómago, el dolor de hígado, dolor de intestino, a nivel orgánico o visceral. Acá hay una clasificación que es muy importante, según la intensidad. Puede ser leve, moderado o severo. El dolor leve es cuando vos sentís una molestia pero podés hacer las actividades de tu vida cotidiana lo más bien. El dolor moderado ya empieza a intervenir en cierta forma con tus actividades cotidianas. Y el dolor severo es cuando ya no puedes hacer actividades cotidianas. Y dependiendo de la intensidad del dolor es generalmente leve, se pasa en corto tiempo y no necesitas ningún tipo de fármaco. En el moderado, ya cuando empieza a interferir en tus actividades habituales, capaz que necesitas algún fármaco de menor intensidad, y cuando es el grave, acá ya necesitas mayor intervención de algún fármaco, que esto te lo va a decir el médico, ¿sí? Como recién hablaba de tratamientos farmacológicos, que es el que a vos te va a prescribir el médico en función de la intensidad, de la duración, la causa, si vos los necesitas o no, hay también un tratamiento que es no farmacológico,
que generalmente esto se aplica a toda la población independientemente del tipo de dolor. Obviamente que si es un dolor originado a partir del ejercicio físico por una hipertrofia, va a tener una cierta incidencia, pero si es un dolor crónico originado por alguna patología, esto va a tener mayor incidencia, refiriéndome al tratamiento no farmacológico que te voy a decir ahora. Este tipo de terapia sirve para toda la población y son cosas que tendríamos que aplicarlas a lo largo de nuestra vida durante toda la vida. Primero que nada, lo que es el estilo de vida. Este estilo de vida que sea activo, que tengamos buenas horas de sueño, que dejemos el tabaco, no consumamos y que reduzcamos el consumo de alcohol y de las drogas, acompañado con la gestión del estrés. Respecto al ejercicio físico, acá obviamente esto tiene que ser personalizado de acuerdo a tus características y necesidades. Un paciente que tiene dolor crónico no se le puede prescribir cualquier tipo de ejercicio físico. Acá es en donde hay que hilar mucho más fino en esta parte de la actividad física, ¿sí? Con respecto a la dieta pasa lo mismo. El plan de alimentación tiene que ser orientado a la patología del paciente. No es lo mismo un plan alimentario para un paciente que tiene una insuficiencia renal agudo crónica o un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva o un paciente que es celíaco, un paciente que es diabético, un paciente que tiene estreñimiento, un paciente que tiene divertículos, etc. En función de la patología es la alimentación que se le va a dar y generalmente, y como siempre pasa, la patología es la causa del dolor. Por lo tanto, a partir de la alimentación podemos generar una modulación de la molestia. Por otra parte, pacientes que tienen dolor crónico son susceptibles a desarrollar depresión. El dolor te genera malestar. Entonces no es lo mismo un paciente que tiene un cáncer o que tiene una patología crónica, una cirrosis hepática, por ejemplo, crónica, que un paciente que tiene un dolor agudo. Por lo tanto, acá desde la terapia psicológica hay que abordar este tratamiento, ¿sí? Es fundamental en el dolor tener buenos niveles de salud mental. Respecto a lo que es el sueño, es fundamental. El sueño tiene que ser en horas y en calidad adecuada. El sueño nos permite afrontar el día nuevo de mejor forma, se generan cascadas hormonales, se generan regeneración de los tejidos, anabolismo muscular. Hay un montón de procesos que a nosotros nos permiten afrontar mucho mejor el día que viene. ¿Sí? Es muy, muy importante. Y esto es lo que es un abordaje general de lo que es el tratamiento no farmacológico. Después tenemos el farmacológico, que es el que a vos te va a dar el médico especializado en la patología que vos tengas, generalmente dado por analgésicos y por antibióticos si es lo que necesitaras. Pero para modular el dolor, siempre lo que se usa son diferentes tipos de analgésicos y diferente índole o tipo. De conclusión, el dolor originado por el ejercicio físico, tenés que saber identificarlo. Si vos fuiste a entrenar y sentiste un dolor propio del ejercicio físico que está dentro de los rangos normales, lo bueno por ahí es, dependiendo de la intensidad de ese dolor, es si vos vas a hacer reposo absoluto o si vas a hacer un reposo activo. ¿Sí? Si es un dolor que no es tan intenso y a vos te permite caminar o andar en bicicleta o hacer algo de baja intensidad, es bastante bueno porque mejora la irrigación sanguínea y mejora la recuperación. Ahora, si es un dolor muy intenso que a vos te imposibilita en tu vida cotidiana, como decíamos, dolor severo, tenés que rever el plan de entrenamiento que estás haciendo independientemente del deporte o el ejercicio físico que hagas, ¿sí? Y si es un dolor por lesión, tenés que ir al kinesiólogo. Y si es un dolor por cualquier otra cosa que sea mucho más intensa, por alguna fractura o algo derivado del ejercicio físico, al médico. Bueno, como ves, el dolor es muy amplio. Tiene muchas etiologías, tiene muchas clasificaciones, pueden ir de diferentes causas, depende en cada tipo de persona, en su contexto, está influenciado por factores psicológicos, por factores sociales, culturales, físicos, es muy amplio, pero lo que vos te tenés que llevar acá es que el dolor no es normal, el ser humano no está hecho para sentir dolor. Cuando vos sientas esto, necesitas identificar la causa y a partir de eso actuar para trabajarlo con el profesional adecuado. ¿Sí? Tenés que ir al profesional que se encargue de trabajar tu tipo de dolor. ¿Sí? Así que bueno,
Espero que te haya servido y cualquier cosa me podés consultar acá en la cajita de preguntas. Nos vemos.